Olá, querido hermano, querida hermana. Hoy es un día muy especial. Hoy vamos a hablar sobre cómo ser como Jesús. Y eso es muy importante, porque Jesús, Él tiene un carácter aprobado delante del Señor, porque no había pecado en Él. Y déjame hacerte una afirmación más. Vos sos tal cual su Padre, sos como Jesús, tenés la imagen y semejanza de Él. Y eso es muy importante, porque al mirar hacia Él, con el rostro descubierto, sin velo, nosotros somos transformados según su imagen y semejanza, de gloria en gloria. Y eso es una bendición, eso es gracia sobre gracia, porque de la misma manera que Él es calmo, de la misma manera que Él es tranquilo, de la misma manera que Él es humilde, de la misma manera que Él tiene todos sus atributos, nosotros también tenemos en Él. Aleluya. Como texto base, quiero usar el texto de Mateo capítulo 11, verso de número 28 hasta el 29, que dice así: Jesús está diciéndonos: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Algo que me llama mucha atención, hay una conversación entre Jesús y un religioso de la época, y algo que me da mucha alegría en leer y aprender sobre el Evangelio de la Gracia, es que en esta conversación Cristo estaba hablando directamente con este religioso, y para un judío hay algunas cosas que son muy importantes. Ustedes saben que la ley es muy importante para el judío, y algo que me llama atención es que el sábado, conocido como el Shabbat, es el día de descanso. Entonces un judío no puede trabajar, hacer nada mientras esté en el día de descanso. Y uno de estos días, en esta conversación, Jesús estaba hablando directamente con este hombre y él estaba confrontando, o sea, el religioso estaba preguntándole a Jesús: Jesús, si sos verdaderamente el Mesías, ¿por qué estás descumpliendo la ley? O sea, ¿por qué estás haciendo milagros en el día del Shabbat, donde nosotros no deberíamos hacer nada? Y Jesús dijo: no entiendes nada, la religión te dejó ciego, sino que yo soy el Shabbat. Y eso es una afirmación muy importante, porque en otras palabras, yo soy el descanso. Acá en el texto que recién leímos de Mateo 11, dice que aquel que esté cansado y agobiado, aquel que esté cansado debería ir hacia Él, que Él daría descanso. Pero Jesús no es una fábrica que genera descanso, como si el descanso fuera un producto, sino que Jesús es el descanso. Es parte de Él. Es como decir: porque Dios tiene amor para con nosotros. No, Dios es amor. Entonces, de la misma manera que Él es amor, Él también es el descanso. Y cuando hablamos de ser como Jesús, muchas veces pensamos en sus milagros, en su poder, en su sabiduría. Pero lo que más me impresionó del carácter de Jesús no fue solo lo que Él hizo, sino cómo lo hizo. Y hay una diferencia muy grande en la manera de hacer y cómo hacer. Porque Él tenía poder para dominar tempestades, pero también tenía dominio para dominarse a sí mismo. En la misma temporada donde había una tempestad alrededor de la barca, Jesús tenía tanto el poder para acalmar los cielos y el mar, sino que también tenía el poder de acalmarse a sí mismo, porque Él preguntó a Pedro, cuando Pedro le llamó, Él dijo: ¿por qué estás así, tan nervioso, tan aflicto? Sino que yo soy el descanso. Ustedes no tienen que preocuparse con nada. Y eso es muy importante, porque eso es lo que Él hacía verdaderamente, es lo que lo hacía verdaderamente grande. Mira lo que la Biblia dice en Proverbios 16, verso de número 32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse uno mismo que conquistar toda una ciudad. Impresionante lo que el Salomón está diciendo acá. Jesús no vino a conquistar por la fuerza, sino por el amor. Y ese es el mayor desafío para nosotros hoy. Aprender a reaccionar como Jesús reaccionaba. Porque no se trata solo de creer en Él, sino de parecernos con Él. Cuando alguien lo traicionó, Jesús no respondió con odio. Cuando fue criticado, no devolvió la agresión. Y cuando fue clavado en la cruz, en lugar de maldecir, dijo: Señor, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Eso es ser como Jesús. Eso es tener un corazón en paz en medio del caos. Y eso solo es posible cuando el Espíritu Santo gobierna
nosotros. Amén. Proverbios capítulo 15, verso de número 1, dice así: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Y eso es muy interesante. Jesús siempre respondía con amabilidad, incluso frente a la aprovación. Y quizás ese sea uno de los mayores signos de madurez espiritual, mantener la calma cuando todos pierden el control. Nosotros hoy caminamos en una iglesia con más de 600 personas y hay muchos conflictos. Y muchas veces nosotros en la posición de discipuladores, de líderes, ¿no? En una posición de liderazgo, nosotros nos deparamos con personas aflictas, con personas con los nervios, con personas como un fuego. Y acá, si vamos a usar el Proverbios 15, a partir del verso 1, dice que la palabra agresiva echa leña al fuego. Nosotros no tenemos que echar leña al fuego, sino que nosotros debemos dar respuestas amables, con calma, sin enojo. Y eso es muy interesante. Déjame decirte una cosa. Yo quiero mostrar algo que es muy poderoso y que yo he aprendido hace un tiempo. ¿Sabes? Lo que hace con que un barco, hundir, cuando algo le golpeó y se rompió la cáscara, la barca, lo que hace el hundir no es la cantidad de agua que está afuera, sino que la cantidad de agua que hay adentro. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos que ser un barco. Y este barco, esta arca, ¿no? Es una arca que las cosas de afuera no entran. Y eso es muy interesante. Lo que hace un barco hundir no es la cantidad de agua que está afuera, los conflictos afuera, la presión afuera, la cantidad de presión que dejó entrar, la cantidad de agua como si fuera una cosa contagiante. No puedo dejar que el agua entre en mi barco, porque eso me va a hundir. Entonces, de manera muy clara, cualquier persona que te levante la voz, quédate en paz. Es difícil, yo sé, pero es algo que está acá en la palabra, es la manera con que Jesús actuaba. Isaías capítulo 30, verso número 15, dice así: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza. Jesús vivía exactamente así, en serenidad, en confianza. Su fuerza no venía del esfuerzo, sino de su descanso en el Padre. Y si queremos parecernos a Él, necesitamos aprender a vivir desde esa confianza. Confiar en que Dios tiene el control, de que no necesitamos probar nada a nadie. Que cuando descansamos en Él, Él pelea por nosotros. Ser como Jesús no significa ser perfecto. Ser como Jesús significa dejar que Él moldee nuestro carácter cada día. Y eso es una respuesta diariamente, cotidianamente. Nosotros tenemos que responder delante de los desafíos. Y poco a poco, cuando otros miren nuestras vidas, puedan ver en nosotros algo de corazón de Cristo. Porque al final, la verdadera victoria no es ganar una expulsión, sino conservar la paz. Aleluya. Que Dios pueda conservar tu dominio propio. Que Dios pueda darte en estos días más dominios propios, para que puedas vivir en paz con Dios. Amén. Yo quiero pedirte que dejes un like, que dejes un comentario acá acerca de eso, del dominio propio, de la paz, de sobre todo que hablamos. Y también que puedas compartir con un amigo, un compañero. Yo estoy seguro que vamos a tener personas llenas de dominio propio en nuestro medio y personas que vivan como Jesús vivía. Amén. Bajo el carácter aprobado. Aleluya. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo Café Sin Filtro. Chao.